¿cómo están? Espero de verdad se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video. Esta vez quise hacer algo que me parece bastante interesante, porque yo cuando empecé en este camino siempre buscaba cómo hacer un altar. ¿Qué es un altar? ¿Para qué me va a ayudar? ¿Por qué quiero hacerlo? Y muchísimas dudas así surgieron, y la verdad es que no encontraba respuesta. Quiero decir, encontraba lo mínimo indispensable para saber qué es un altar, por qué ponerlo y todo. Sin embargo, realmente no vi como tal una manera de hacer algún altar para mi práctica, porque siempre veía altares para otras prácticas o para específicamente trabajos mágicos. Sin embargo, dije, ok, yo sé que hay muchas personitas que también están en busca de, o más bien están con esta duda de cómo hago mi altar, qué debe de llevar, cómo debo acomodarlo. Es por eso que el día de hoy quiero ayudarlos, quiero poner mi granito de arena para todas esas personitas que también están en esta práctica y quisieran poner un altar. Recuerden que existen muchísimas formas de poner altares. La que les voy a enseñar yo solamente es una de tantas. Es un altar general el que vamos a armar. Sin embargo, ya depende mucho de ustedes lo que quieran poner, quitar, agregar y demás, ya que los altares son muy personales y depende de hacia dónde vaya encaminada tu práctica. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué es un altar? Esencialmente, un altar es un lugar designado para poder llevar a cabo algún tipo de práctica. Estas prácticas pueden ir desde la meditación, rituales, magia, hasta inclusive preparar un café, maquillarte, cocinar. Es por eso que los altares son un lugar sagrado, es un lugar en donde toda tu energía, toda tu concentración va a estar ahí. Por eso es importante personalizarlo, sentirte a gusto, sentirte contento estando ahí. También hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de prácticas, las cuales muy probablemente tengan ciertos lineamientos a la hora de crear un altar. Pero eso sí, hay esencialmente 3 tipos de altares, vamos a denominarlos así, que son los altares permanentes, semipermanentes y de viaje. Los altares permanentes son aquellos que están en un lugar, están fijos y no se mueven, no se cambian. Digo, claro que se hace su limpieza y todo, pero realmente no se guardan las cosas, no se necesitan desmontarlo. A diferencia de los semipermanentes, que muy probablemente los saques cuando los vayas a utilizar y los desmontes una vez que hayas terminado esa práctica. También existen los altares de viaje, que son esos pequeños altares que puedes llevar en una cajita para poder armar y después retirarlos. Si es que vas de viaje, si es que vas de visita con alguien. Hay personitas, por ejemplo, que no son muy abiertas en su práctica, y cuando digo que no son muy abiertas me refiero a que no son de compartirlo, tal vez lo tienen un poquito más como escondido, y pienso que a estas personitas les podría ayudar bastante tener un altar semipermanente, ya que pueden armarlo y desarmarlo según el uso que le vayan a dar. Insisto, depende mucho de la práctica, ya que hay prácticas específicamente que van a tener ciertos lineamientos a la hora de armar un altar, y hay otros en los que no. Hay altares que estrictamente piden tener una representación de los 4 elementos. Hay altares que son dedicados a deidades. Hay altares que son dedicados a la magia glamour, que es donde tienes todo tu maquillaje, por ejemplo. Ahora bien, como mencioné, el día de hoy vamos a armar un altar específicamente dedicado al paganismo nórdico. Y quiero decir algo muy importante, y es que no necesitas tener un altar muy sofisticado. Recordemos que esta práctica está muy ligada a la naturaleza. Inclusive hay deidades relacionadas a la naturaleza, y de ahí es donde vamos a sacar muchos de los elementos para poder hacer nuestro altar. Entre más naturales sean nuestros materiales, nuestros elementos, mucho mejor. Por eso de verdad no necesitan tener lo más sofisticado, así que no se preocupen. Algo muy importante que he aprendido, y muchas de mis maestras y maestros que he tenido a lo largo de todo este camino, es que las herramientas no hacen a la bruja o al practicante. El practicante hace a las herramientas. Así que nosotros vamos a tomar de la naturaleza y con mucho respeto los elementos para poder crear nuestro altar. Así que bueno, comencemos.
Primero que nada, debemos pensar qué altar queremos poner y cuál va a ser su propósito. Recordemos que en el paganismo nórdico no solo se veneran a deidades, también a los espíritus de la naturaleza y a los ancestros. Así que analicemos. ¿Quiero un altar permanente o semipermanente o de viaje? ¿Cuál es el uso que le voy a dar? Y la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué quiero mi altar? ¿Para los espíritus de la naturaleza, alguna deidad, algún ancestro o quizá quiero un altar para cada uno de ellos? Se puede tener más de un altar, así que ahí sí depende de cada persona. Algo muy importante también es que puedes tener altares dentro o fuera de tu casa. Y es que es común que altares para los espíritus de la naturaleza, por ejemplo, se pongan en exteriores, por ejemplo jardines. Aunque también si por ejemplo tienes alguna maceta dentro de tu casa, puedes poner ahí un pequeño altar. Algo que también he visto es que quienes viajan a bosques o lugares llenos de naturaleza y llevan un altar de viaje para ahí poder hacer rituales y por supuesto al final se recoge todo, dejan limpia la zona y pues otra vez se llevan su altar. Ese es otro de los usos que se le puede dar a los altares de viaje. Mientras grababa este video, se me ocurrió también mostrarles cómo hago un altar para los espíritus de la naturaleza. Y es que hay algo muy importante que creo que debemos reconocer. Es muy fácil decir, vamos a un bosque, a un lugar lleno de naturaleza, hagamos altares, rituales y todo. Pero seamos realistas, no todas las personas tienen los medios para llevar a cabo estas actividades. Muchas personas tienen horarios laborales que les impiden llevar a cabo estas actividades y más viviendo en una ciudad. Claro, se pueden visitar parques o tener un jardín, pero creo que el contacto con la naturaleza va más allá de solo plantas o un bosque. Creo que esta conexión la podemos crear desde el hecho de respirar, apreciar el cielo, por ejemplo. Por eso quise mostrar este altar, ya que lo hice en el techo de mi casita donde varias veces les he mencionado que me gusta admirar el cielo. Y claro, no estoy rodeada de plantas, pero tengo una conexión con el cielo, con el viento y con algunas aves. Por eso me gusta muchísimo también hacer el altar aquí. Como pueden ver, voy a usar un altar de viaje, que es esta cajita con los elementos que usaré. Comienzo colocando el portainciensos y algunas rocas que en su momento recogí porque me llamaron la atención. Coloco el incienso, en realidad no le doy mucha importancia en qué orden coloco los elementos, solo me fijo que sean elementos naturales. Coloco unas plumitas, que a decir verdad me gusta recolectar cada vez que salgo, y que de hecho es muy interesante que siempre, o al menos últimamente que salgo, me encuentro plumitas tiradas. Y para finalizar coloco el Mjolnir. Procedo a encender el incienso y dejo que este se vaya quemando. Como dato curioso, hay algo muy interesante sobre el humo en los altares. Las culturas precristianas, y la nórdica no es la excepción, el humo en los rituales era usado para que a las deidades les llegaran los regalos, por eso quemaban las ofrendas. En este caso, que es para los espíritus de la naturaleza, ustedes pueden decidir qué hacer, qué elementos usar. Esto es algo muy personal, así que no quiero exactamente decir qué se debe hacer. Pueden hacer lo que sientan necesario. Quiero agregar algo más. Cuando hago este altar, suelo dejar también una ofrenda y esto pueden ser semillitas para las aves o cualquier otra cosa que nutra la tierra o ayude a la naturaleza. Ya para finalizar, me di cuenta que hay muchas cosas que me faltan explicar puntualmente sobre los elementos que se colocan en un altar, por lo que después haré una segunda parte explicando a profundidad estos elementos. En esta primera parte solo vamos a armar el altar. El altar que vamos a armar va a ser dedicado a las deidades específicamente, pero igual pueden hacer las modificaciones que ustedes gusten, tanto igual para deidades o si quieren hacerlo más para espíritus de la naturaleza o ancestros. Y bueno, el altar que vamos a hacer específicamente va a ser un poquito general o también por si tienes alguna conexión con alguna deidad en específico. Y como sé que muchos van empezando en este camino, no quiero adentrarme en las correspondencias de deidades, ese es un tema para otro video. Sin embargo, utilizaré otros elementos para la representación de estas deidades. El primer altar que vamos a hacer va a ser a una deidad en específico. Ustedes pueden elegirla y
poco a poco vamos a ir haciendo una en la que incluiremos a las demás deidades. Lo que vamos a necesitar es algo que represente a la deidad. Si tienes una figura de esa deidad, puedes usarla. Si no, vamos a recurrir a las fuentes originales. En este caso, las Edas. Y bueno, puedes imprimir desde una imagen de esa deidad, o inclusive dibujarla, o incluso puedes imprimir una estrofa de las Edas que sea representativa de esa deidad. En mi caso quise representar a Odin e imprimí el Havamal. Eso sí, también no es necesario que hagas impresiones, puedes incluso escribirlos y también funciona bastante bien. Yo con la impresión hice como un librito y lo junté en una carpeta. Igual no es necesario que utilices una carpeta, puedes poner ahí nada más la impresión o el poema escrito. O bueno, el verso o estrofa escrito. Además del Havamal, añadí 2 pares de plumitas para representar a Hugin y Munin. Además de esto, agregué una velita de soya, pero ustedes pueden usar cualquier otro tipo de velitas que tengan. Pueden utilizar las velitas de té, que me parece que pueden conseguirlas en el súper, aunque para que sean más naturales sí sería mejor que consigan velitas de soya, pero en realidad las que tengan funcionan bastante bien. Y por último, coloqué un recipiente para cuando coloco alguna ofrenda. Eso sí, el recipiente que usen, que de preferencia sea de vidrio o cualquier material que no sea plástico. Recomiendo que sea blanco o transparente, pero ahora sí que el color depende de ustedes. Y listo, con eso tenemos un altar bastante sencillo, pero funciona muy bien porque creo que tiene los elementos importantes o con los que puedes comenzar. Insisto, ya poco a poco puedes ir haciéndole modificaciones o agregar elementos decorativos como cuarzos tal vez, entre otras cosas. Y como pueden ver, no se necesita la gran cantidad de cosas o los elementos más complejos o las herramientas más sofisticadas. Realmente con lo que tienen en casa pueden hacerlo. Insisto, no necesitan imprimir, pueden escribirlo. No necesitan figuras, pueden tener representaciones de deidades de otras maneras. Y qué mejor que recurrir a las fuentes originales. Ahora vamos a hacer una variación de este altar. Y bueno, a diferencia del que acabamos de hacer, este va a estar un poquito más enfocado a las deidades en general. Este altar lo tengo pensado para representar a los dioses Aesir y Vanir. Y lo que vamos a necesitar es elementos para representar a ambos grupos de deidades. Igual para esto pueden escoger qué deidades quieren representar, no hay problema, o igual pueden poner algo que represente a todas. Ahorita voy a dar un ejemplo como que, pero en este caso yo nuevamente voy a poner el Havamal para representar a Odin y voy a utilizar el Mjolnir que usualmente llevo para representar a Thor. Eso para los dioses Aesir. Y para los dioses Vanir, al estar más relacionados con la naturaleza, voy a utilizar conchitas de mar. Pueden utilizar también semillas o colocar algunas plantitas o incluso colocar tierra, tal vez arena. En general pueden utilizar todo aquello que esté relacionado a la naturaleza. Porque aunque estas deidades no son específicamente los elementos de la naturaleza, representan mucho la forma en que el humano interactúa con la naturaleza. Y bueno, de igual manera, si no quieren utilizar algunos de estos elementos, pueden usar los poemas o figuras de estas deidades si es que las tienen. Pero insisto, no hace falta conseguirlas. Usen su imaginación, sean creativos, personalicen su altar y pueden encontrar la representación de estas deidades en diferentes elementos. Además de esto, también vamos a usar un platito de cristal para las ofrendas. Y bueno, también voy a usar una velita de soya. Aunque insisto, pueden usar velitas de té o pueden utilizar a lo mejor otras bases de velas. Depende de lo que ustedes tengan, no hace falta gastar, no pasa nada. En ambos altares puedes usar elementos decorativos, como por ejemplo yo añadí aquí un set de runas o un oráculo si es que tu práctica es más ecléctica e intuitiva. Puedes añadir cristales. O en su defecto puedes añadir otras herramientas como cuernos ceremoniales. Hay quienes incluso optan por colocar las Edas. Esta es justamente otra representación que quería comentarles para hacer referencia en general a las deidades y no representar de una en una. Colocar el libro también funciona. Yo aquí coloqué una lira que hice hace un par de años
pero no es algo que realmente yo tenga en mi altar, solo lo estoy colocando por motivos decorativos y para mostrarles que pueden poner realmente cualquier elemento que ustedes tengan. Y algo que sí debo decir, independientemente de qué elementos elijas, es importante que sepas por qué los estás colocando, qué significan para ti y cómo te van a ayudar a conectar con tu práctica. No te fijes solo en lo estético, sino en lo funcional, que como mencioné al inicio, es importante saber por qué quieres tener un altar. Así como estos altares sencillos, puedes hacer todas las variaciones, combinaciones, quitar, poner o sustituir algunos elementos, no importa. Hay quienes utilizan velones en vez de velas pequeñas y también está bien. Hay quienes utilizan también, por ejemplo, huesitos y todo, insisto, depende de cómo lleve la práctica la persona. He visto también que hay personas que tienen altares de 2 o más pisos. Y algo que considero muy importante justo respecto a esto es completamente normal y no tiene nada de malo empezar con un altar pequeño y sencillo y poco a poco convertirlo en uno más sofisticado. Te vas a ir dando cuenta que tu altar va a ir creciendo a la par que tú. Y esto es algo que me parece muy, muy, muy bonito. Y bueno, este es el video de esta semana. Espero de verdad les haya gustado mucho, les haya ayudado, los haya podido guiar un poquito. Sé que lo dije mucho, pero de verdad tomen esto como una guía, no como algo definitivo. Ustedes son libres de cambiar, quitar, poner todo lo que ustedes consideren o según su práctica, porque, repito, aunque todos podamos estar en este camino, a lo mejor nuestro camino es diferente y buscamos cosas distintas. Nuestra forma de acercarnos a las deidades también es muy diferente. Entonces no se limiten, sigan experimentando. Este puede ser, por ejemplo, un primer altar y poco a poco lo pueden ir modificando, pueden ir haciendo que crezca, pueden ir quitando todo hasta dejar solo lo más importante. Y de verdad no es necesario tener figuras enormes de las deidades, ni tener un cuerno para ceremonias, ni tener nada. Tomen en cuenta que entre más natural sea tu altar, todavía mejor. ¿Por qué? Porque recuerden, esta es una práctica relacionada a la naturaleza. La naturaleza tiene muchísimo, muchísimo peso aquí. Así que también comento, existen muchos tipos de altares, no solamente este que acabamos de crear. Puedes crear un altar también para a lo mejor tu jardín, para los espíritus de tu hogar, para todo. Ahora sí que ya depende muchísimo, muchísimo, muchísimo del practicante, hacia dónde vayas a llevar tu práctica. Y sobre todo no te limites, estudia mucho y también recuerda, este camino se debe llevar con todo el respeto y amor del mundo, por lo que ninguna práctica es mejor que otra, ningún altar es mejor que otro. Y tener un altar muy grande no te hace el mejor practicante, y tener un altar pequeño o sencillo tampoco te hace un practicante X. Al contrario, tener un altar, el tener este espacio dedicado a las deidades o a tu práctica, sea cual sea que lleves, es algo muy bonito y ya con eso te hace un buen practicante. Insisto, siempre y cuando esa práctica la lleves con mucho respeto, con mucho amor y no lastimes a nadie. Nuevamente les agradezco muchísimo por haberse quedado. Espero de verdad les haya ayudado y nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye.